Capítulo 1. El viejo falleció en Málaga, el 4 de julio de 1997. Viajó contrariando el consejo de todos sus médicos y actuando su decisión de esperar la muerte en el casino, ejerciendo la vida plena, tal como él la concebía. No voy a quedarme acá sentado esperando morirme, querida, nos decía siempre. Cuando llegue mi hora, tendrán que llevarme de este mundo con 5 camiones. Irán a buscarme hasta donde esté y ojalá que me toque morir en la mitad de una partida. Y así fue. Se realizaba un torneo en España y él estaba en la Costa del Sol antes de seguir rumbo a Alemania, en donde representaría al equipo argentino. Jugaba en el casino cuando empezó a marearse y los médicos diagnosticaron que si no lo operaban con urgencia para cambiar la válvula aórtica no sobreviviría. Era una intervención seria. Todos sabíamos que a los 87 años y con la salud deteriorada tenía pocas posibilidades de resistirla. Nos llamaron desde allá para preguntarnos a mi hermana Mirta y a mí qué hacer. Dijimos que le preguntaran a él. Decidió operarse. Pónganme una buena válvula, le pidió al médico antes de que lo anestesiaran y dirigiéndose a Carmen, su asistente, le encargó que nos transmitiera a nosotras que desde donde fuera que estuviera, él nos cuidaría. Viajamos con Mirta. Subimos al avión en el mismo momento en que empezaba la operación y durante todo el viaje intentamos adivinar su estado, supliendo la falta de noticias con especulaciones y adivinanzas. Cuando finalmente llegamos al hospital, nos enteramos de que ya había salido del quirófano, pero se encontraba muy grave. El médico nos advirtió que era prácticamente imposible que se recuperara. Usted no conoce a nuestro padre, contestamos simultáneamente. Insistió en que su estado era casi irreversible. Pensé, él no sabe que el viejo es inmortal. No lo dije porque esas cosas no se dicen en voz alta, pero estaba absolutamente convencida de que saldría de esta como había salido de las otras situaciones gravísimas que atravesaba año tras año. Sin embargo, esta vez no fue así. Al entrar a la sala de terapia intensiva, lo vimos conectado a una decena de aparatos. Estaba inconsciente. Tenía un tubo clavado en el pecho y otros 2 en cada brazo. Un respirador en la boca y otra cánula más asomaba por debajo de las sábanas. Detrás de la cama y ocupando la totalidad de la pared, diversos aparatos dosificaban automáticamente la medicación que recibía. Cada uno de ellos hacía un sonido diferente. En el costado derecho de la cama 2 pantallas mostraban la frecuencia cardíaca. Había una actividad frenética a su alrededor y por encima de todo sobresalía el ruido de su respiración, ronca, potente, porfiada. Es cierto que no se iría de esta vida sino llevado por 5 camiones, dijo Mirta apenas lo vimos. No nos reconoció, pero pudimos despedirnos. No sé si nos escuchó, pero le dijimos una vez más lo mucho que lo amábamos. Le agradecí el privilegio infinito de haber sido su hija y pedí perdón a él y a mí por las 1000 peleas que acompañaron nuestro estar juntos. Pocas horas después moría. El cónsul y el embajador argentino se pusieron a nuestra disposición y armamos un velorio telefónico y transatlántico con nuestra gente acá en la Argentina, reunida llorando, mientras nosotras estábamos allá, solas, huérfanas y aturdidas. Decidimos regresar sin él e iniciamos los trámites para que envíen el cuerpo. Un día después volvimos a Buenos Aires. Al subir al avión vimos a un señor mayor sentado por error en el lugar que nos correspondía y que casualmente era el mismo que había ocupado el viejo el año anterior, cuando lo fuimos a buscar a Sevilla después de haber tenido un paro cardíaco. Aquella vez pudimos traerlo vivo. Apenas nos ubicamos, el camarero nos acercó 2 ejemplares del diario Clarín, en cuya página central se anunciaba en una nota a todo color que había muerto el padre del ajedrez argentino. Otra vez sentí que algo mío, personal y único, era revivido en Technicolor y a la vista de todos. Los límites entre mi dolor y su vida pública se confundían. Recuerdo mis 15 años. Yo fumaba a escondidas del viejo, muy escondidas. En ese momento, año 1967, su foto salió en la tapa de la revista Primera Plana. Yo caminaba por las calles con mi cigarrillo prohibido en la mano y él me vigilaba desde cada kiosco. ¿Dónde esconderme? ¿Cuál era el lugar de lo mío al que él no tuviera acceso? Al leer la nota de Clarín, Mirta y yo tomamos conciencia casi por primera vez de que efectivamente el viejo estaba muerto. Empezamos a llorar. Justo entonces se acercó el camarero.
Esta vez llevaba una bandeja con copas de champán y sin motivo aparente, ya que el avión estaba detenido y no había habido ningún movimiento, volcó íntegramente el contenido sobre nosotras. Después de un primer momento de estupor, el llanto se nos transformó en carcajada. El camarero se disculpó una y mil veces, hasta que Mirta lo interrumpió. No se preocupe, no fue usted, es nuestro padre, que lo acaba de empujar. Se me confunden los límites. Nos dispusimos a esperar que llegara el cuerpo desde España. 4 días después avisaron que arribaría el jueves a la noche. Lo velamos en el Club Argentino de Ajedrez. El ejército le había otorgado un año antes una cruz al mérito civil, por lo que decidieron enterrarlo con honores de general. Sentí mucha rabia al saber que un ejército antisemita, que en los horrores de la represión castigó con especial crueldad a los judíos, deseaba velar con honores a un hombre que había perdido a toda su familia en el Holocausto. Otra vez su opinión y la mía chocaban. Él había aceptado este homenaje en vida, lo que en su momento fue motivo de una discusión entre nosotros. Así los militares van a tener que cuadrarse cuando un judío pase frente a ellos, me explicó por entonces. Nos ofrecieron una guardia de patricios para escoltar el ataúd. Pese a que me resultaba absolutamente desagradable, sabía que a él le encantaría. Así que con los patricios, las flores, la gente y las cámaras de televisión nos dispusimos a velarlo. Pero entonces el aeropuerto se cerró por mal tiempo. El avión no pudo llegar y el velorio se suspendió hasta nuevo aviso. Otra vez la carcajada se me impuso al llanto. Viejo zorro, ni aun después de muerto dejas de hacer quilombo. Cuando al fin aterrizó el avión, un día después empezó el velatorio. En realidad parecía una fiesta, un torneo más. Sobre el féretro alguien armó un tablero con la variante que lleva su nombre. Rodeando el cajón se colgaron las fotos de toda su vida en las que se lo veía junto a diferentes personajes. En el primer piso del club se jugaban partidas usando su apertura. Me enteré de que el jefe de ejército estaba por llegar para darnos su pésame y de que el ministro del Interior quería hablar en el cementerio para despedirlo. Me opuse, no quería sus condolencias, pero mientras decía que no podía escuchar la voz del viejo reprendiéndome. De nuevo estaba desobedeciendo su deseo. Ni aun después de muerto podía dejar de pelearme con él. Los primeros recuerdos que tengo con mi padre son peleándonos, yo aterrorizada y desafiante, y él gritándome con los ojos enrojecidos de rabia. Me moría de miedo. Escondida detrás del delantal, siempre seguro de ser banda, la señora que nos criaba, en la cocina del departamento de Viamonte trataba de protegerme de sus palizas sin dejar de provocarlo. No le contestes, decía mi mamá entre el griterío. No le contestes, repetía mi hermana, tan asustada como yo, pero muda. Y mis tíos y todos los que presenciaban las peleas me decían, cállate, déjalo, no sigas. Y yo trataba de no contestar. Lo intentaba, pero no podía evitarlo. Sin decidirlo, escuchaba de mí una respuesta que lo enfurecía aún más y le transformaba la cara. Nunca pude callarme. Siempre sentí que era él o yo, que no había lugar para el deseo, la opinión, la voluntad de los dos. O me rebelaba o desaparecía. Nos llevó años aprender a llevarnos mejor. Y casi lo conseguimos, aunque no del todo. Siempre me indignaron sus incoherencias y a él mis abstracciones. No pisas la tierra, me acusaba. Y yo de verdad jamás entendía a qué se refería. Me enfurecía verlo despótico, absoluto, y en cuanto intentaba explicar el porqué de alguna de mis negativas, explotábamos en un escándalo a la italiana. Pero no duraba mucho. Ninguno de los dos éramos rencorosos y pronto los besos y abrazos suplantaban las peleas, ahogándome con la misma presión, solo que en la dirección contraria. Sus demostraciones de afecto estaban del otro lado de las disputas, y eran tan ruidosas como aquellas. Miguel, déjala, intercedía mi mamá con el fin de rescatarme cuando él se acercaba a mí con juegos bruscos o cosquillas torturantes. Era tan arbitrario con sus cariños como con sus enojos. No importaba si yo quería besarlo, jugar con él o acompañarlo al cine. Cuando él decidía algo, él lo decidía, y eso debía ser suficiente. Durante años, cada vez que subíamos al auto, repetía un mismo chiste que yo odiaba. Dame un beso, pedía. Y si yo me demoraba en complacerlo, antes aún de que tuviera tiempo para llegar hasta donde él estaba, insistía. Si no me das un beso, grito. Y entonces, sacando la cabeza por la ventanilla, vociferaba. Liliana tiene la bombacha sucia. Corría a besarlo muerta de vergüenza mientras él lo festejaba a carcajadas. Años después repetía lo mismo con su nieta. Era un chiste que lo divertía a él. Evidentemente mi papá fue un hombre diferente.
Quizás para todas las hijas sus padres lo sean, pero en este caso su diferencia me era confirmada por los diarios, los amigos, los desconocidos que se acercaban a relatarnos sus anécdotas sin que el viejo supiera de quiénes se trataba. ¿Vos lo conocés? Me preguntaba cada vez que alguien lo saludaba. Obviamente no, yo tampoco, cerraba vanidoso. Sin embargo, decir que fue un ser exagerado me resulta insuficiente. Busco sinónimos que me ayuden a definirlo y en esas palabras lo encuentro. Apasionado, desproporcionado, ostentoso, gigantesco, extraordinario, abrumador, maravilloso, sabio. Debo de haberme contagiado su desmesura porque no puedo elegir y siento que le cabe en cada uno de estos adjetivos.